Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Gracias por acompañarnos en el circuito electoral. El circuito Óscar Crespo Sucre está programado para que se lleve a cabo este viernes, sábado, domingo, inclusive desde el jueves, con la etapa de reconocimiento de las máquinas. El transporte pesado anunció la mañana de este miércoles el bloqueo de los 4 accesos a la ciudad de Sucre. Después de las 5:30 de la tarde de este miércoles, en reunión entre representantes de la FEBAT y representantes del transporte pesado, se ha tomado la siguiente determinación: garantizado el circuito Óscar Crespo Sucre 2014. El transporte hace cuarto intermedio en sus movilizaciones hasta el próximo lunes. Esto para viabilizar que este circuito de Sucre se lleve a cabo sin contratiempos. Les reitero, cuarto intermedio en las movilizaciones del transporte chuquisaqueño hasta el próximo día lunes, para viabilizar la realización del Óscar Crespo Sucre, circuito automovilístico Óscar Crespo Sucre. Tome en cuenta, va a haber circuito, no van a haber movilizaciones hasta el lunes. Otro tema, antes de entrar a nuestro programa, y mi solidaridad con el periodista y profesor don Armando Evia, con otros periodistas varones y mujeres que también han sido agredidos. Don Armando Evia Moreira, nuestra solidaridad, espero que se recupere lo más pronto posible. ¿Qué tenemos hoy para el circuito electoral? Estuvo ya en el programa. Ella es una diputada nacional de la oposición, cercana a Manfred Reyes Sevilla. Ahora hace denuncias en contra de Rubén Costas y nexos, supuestamente, con el gobierno del MAS. Aquí en el circuito electoral, después de la pausa. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. En el programa, señora Norma Pierola, ya estuvo una vez, hoy me va a contar de otro tema. Muchísimas gracias, muy buenas noches, agradecida por la deferencia del programa y siempre recalcando que esta parlamentaria se hace responsable de cualquier opinión que vierta en este medio de comunicación, y esto no compromete justamente la independencia que los caracteriza y la transparencia a ustedes. Hay otro tema que usted está investigando, que no es 100% vinculado solo al MAS. Por supuesto que no, y eso nos preocupa a nosotros, que después de haber conformado una comisión llamada Justicia y Verdad, a convocatoria de la diputada Rebeca Delgado, el diputado Yacic, habíamos organizado un grupo de parlamentarios de diferentes partidos políticos que hagamos algo sobre el tema del caso terrorismo, que ya va por el caso terrorismo 2, separatismo, favorecimiento al separatismo, el caso de Ormachea por las extorsiones, el caso de la Calancha, el caso Porvenir, el caso de Chaparina. Nos habíamos comprometido a hacer 7 investigaciones complementarias que ayuden por lo menos a decir la verdad en este país. Por supuesto que nosotros no teníamos conocimiento de toda esta documentación que hoy tengo a la mano, y que tampoco se ha dicho nada en las investigaciones que ya hicieron el anterior Parlamento a través justamente de una comisión especial. Esa comisión especial, que sacó inclusive una separata como libro, solamente establece la unilateralidad de la investigación, porque hoy sabemos que ese informe ha sido redactado por Álvaro y Raúl García Linera y firmado justamente por quien hoy funge de ministro de Minería, este señor que fue presidente de la comisión, no me acuerdo en este momento el nombre, pero habíamos querido complementar esto. Inicialmente pedimos que se nos
convocar a nosotros como se nos diera la comisión especial. No quisieron hacerlo, entonces como la Constitución dice que de forma individual o conjunta podemos investigar, fiscalizar y controlar a todos los órganos del Estado, decidimos de todas maneras hacer nuestro trabajo. Inicialmente nos habíamos dirigido a Palmasol en la ciudad de Santa Cruz y nos entrevistamos justamente con los ex asesores y ex apoderados del Ministerio de Gobierno. Ahí estuvimos un buen tiempo y allí nosotros habíamos recibido esto que nos dejó boquiabiertos, que es un informe en papelógrafos que hicieron justamente los abogados del Ministerio de Gobierno, en los que nos demuestran 90 casos que se sembraron a través del gabinete jurídico, un gabinete jurídico que funcionaba a la cabeza de los que fueron ministros de gobierno, la ministra Nardi Suxo, estaban siempre metidos los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, también ha estado presente siempre ese gabinete, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general del Estado. Me refiero a Uribe y también a Guerrero, el actual presidente del tribunal, de la Fiscalía General del Estado, y ha estado el anterior Hurtado también, que era presidente de la Suprema, en la conformación de este gabinete para mí de terror y de sembrada de delitos. Definen 90 casos en los que están la calancha, la toma de Francesa, están el caso de las visas chinas, el porvenir, Pando, terrorismo, como aquí se puede evidenciar. Nosotros hemos sacado fotografías a colores de aquello y curiosamente coincide con que hay una cooptación total de la justicia y del Ministerio Público. En ese sentido, no les gustó esto al Ministerio de Gobierno y trataron de mezclarnos, sacaron unas separatas diciendo que la célula separatista está todavía vigente, nos ponen en un collage de fotografías junto con los procesados o perseguidos políticos y han sacado una gran cantidad de fotografías en todos los medios de comunicación y nosotros nos preguntamos por qué tienen tanta intencionalidad de defenestrarnos y por qué el gobierno invierte tanta plata en los medios de comunicación para tratar de dejar en cero a la comisión. Hicieron esta telaraña en la que dicen que se ha cometido delitos porque nos hemos reunido con estos señores haciendo nuestra labor de fiscalización. ¿Esa telaraña que dice usted qué es? Es una telaraña que hace el Ministerio de Gobierno donde hace un collage de fotografías en las que nos ponen ya a Carmen Eva González, a los que salieron del país, Manfred Reyes Villa, Gonzalo Sánchez de Lozada, un señor Branco Marinkovic, Mario Cosillo y otros, a los presos y perseguidos políticos de ese país. ¿Eso fue hecho en el Ministerio de Gobierno? El Ministerio de Gobierno sacó eso, después sacó una publicación que ha salido en todos los medios de comunicación donde dice sigue vigente la célula separatista. Pero por eso es que habíamos interpelado al ministro y el ministro Romero no pudo probar ninguna de sus acusaciones. Hoy seguimos por cuerda separada acciones penales en su contra, pero en el interín Rebeca Delgado decide salirse. A la semana siguiente se sale de la comisión y así sin avisarnos a nosotros de la comisión, y 3 semanas después aparece saliéndose de la comisión el diputado de Convergencia, que era de Convergencia, el señor Franz Choque Ulloa, que hoy milita las filas de los demócratas de Rubén Costas. Siendo del MAS. Siendo de Convergencia, de Convergencia. La señora Rebeca Delgado era del MAS. ¿Habló con usted cuando decidió salirse de la comisión? Ni por si acaso, nosotros nos hemos enterado cuando ella se ha salido ya por la prensa. ¿Y después no habló con ella? Por supuesto que sí, yo le pregunté y me dijo es que tengo algunas presiones y amenazas. Nada más, nosotros respetamos aquella condición y así permaneció una semana más, pero de la misma manera, sin consultarnos, se salió también de la comisión, porque supuestamente también alega persecución política. Pero nada sería esto frente a la actitud dolosa de Franz Choque, que dice que se sale de la comisión porque la diputada Pierola le habría ofrecido recursos de Branco Marinkovic. Ya nos acusaron de haber recibido recursos de Gonzalo Sánchez de Lozada, de Manfred Reyes Villa, de Cosillo y de Branco Marinkovic. Entonces, yo no tenía la menor idea de que el señor Branco Marinkovic era un poco enemigo del señor Rubén Costa. ¿Y por qué sale esto a la luz?
Como comisión nosotros hemos continuado realizando nuestro trabajo, así sea sola. Yo he dicho que voy a entregar a consideración de la población boliviana toda la información que consiga, y en ese interés nos llega 161 fojas de correos electrónicos escritos entre esta persona que era de la supuesta célula terrorista, el señor Eduardo Rosa Flores, quien se lo ve acá manejando un carro de la gobernación con el logotipo. Ustedes pueden ver acá, es el logotipo. En la parte superior es el logotipo. Está en el vídeo del parabrisas, y acá está, es de la gobernación de Santa Cruz. Y aquí hay otras fotografías que vemos que llega en diferentes carros de la gobernación, con placas de la gobernación de Santa Cruz. Entonces, ¿qué pasa cuando yo recibo esta documentación? O sea, estaban en este caso dice que era una hacienda de un señor, no sé, Hegels, algo así, donde van a ver acá que este señor Rosa se sacó varias fotografías en esa hacienda. Él está posando acá y hay varias personas, parece un acto público, y aquí están los otros carros que él manejaba con gente de la gobernación. ¿Quiere mostrar las cámaras? Por supuesto. Aquí hay más de 100 fotografías que hacen una relación extraña entre la gobernación y, por supuesto, los llamados terroristas. Aquí hay varias fotografías, estas no están a color, pero pueden ver a varias personas y funcionarios, se dice, de la alcaldía, yo no los conozco. Y fotografías, sí, son toditos en colores, claro que sí, claro que sí. Haremos un corto intermedio, por favor. Vamos a ir a una cortita pausa y después vamos a ver las fotos. Usted nos va a explicar quiénes estarían en las fotos y qué de comprometedor podrían tener esas fotos, ¿sí? Por supuesto. Las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Ahora sí, a ver, esa es la foto en la que se ve al señor Eduardo Rosa Flores, que fue asesinado por la gente del gobierno en un carro de la gobernación. Aquí está, en esta parte se ve el logotipo de la gobernación, como está acá en la fotografía. De estas hay cientos de fotografías, pero fíjese aquí también es un acto, no sé, público al parecer, hay mucha gente de Santa Cruz, y aquí está la placa y las placas de los vehículos que solía manejar el señor Eduardo Rosa Flores. Aquí hay varias otras fotografías en las que se puede evidenciar en reuniones con gente, al parecer de la gobernación. Yo no conozco a la gente, pero se ha informado que es así. Son varias fotografías, por lo menos 100 fotografías he recibido, y también he recibido 600 correos electrónicos. 600 correos electrónicos. Ahí está esa foto que enfoca dos rostros. ¿Quiénes serían? Parece que uno es el señor Urenda, ya, creo que es el cuñado del gobernador, y acá es, creo, un diputado de antes, no sé quién es, un diputado, eso se me ha dicho. Pero más allá de esto, ¿qué es lo que llama a la relación de los hechos? Es de que existen 600 llamadas telefónicas entre unos números que les voy a mostrar y que hubiesen pertenecido a los que utilizaba el señor Eduardo Rosa Flores junto con el hermano del señor Costas. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a lo fundamental. En el caso del llamado terrorismo, nunca se ha investigado, por ejemplo, a los de la UTAR, que fueron los que asaltaron el Hotel Las Américas. Hemos recibido nosotros un video donde se muestra una maqueta del piso donde los asesinaron. Se ha sacado una maqueta y ahí se ve que están entrenando los de la UTAR para hacer el asalto. Por eso es de que nadie ha dicho algo fundamental, ni se ha preguntado, ni los investigadores, y menos los que han escrito libros al respecto. Nosotros tenemos acá una relación de hechos y circunstancias que hemos pedido que se aclare por la salud de la democracia y la unidad en el país. Se quería hacer una unidad con el señor Rubén Costas, y porque para nosotros era un candidato potable de la oposición. ¿Nosotros a quiénes se refiere? A todo el pueblo boliviano casi, a quienes Villa, también Samuel Doria Medina, a todos ellos, para hacer esa unidad.
Fíjense, acá tenemos nosotros una relación de hechos y circunstancias. Por ejemplo, el día ya 12 de abril del año 2009, resulta de que se lo designa al señor Marcelo Sosa como fiscal de un proceso de terrorismo. Le llega la designación el día 14, tal cual él confirma en su declaración prestada ante el CONARE. El día 14 de abril del año 2009, resulta 2 días antes al atentado que hubieron en el Hotel Las Américas, salen del país los señores Luis Orlando Justiniano, Hugo Achá, Alejandro Melgar y Pablo Humberto Costas, que era el hermano o es el hermano del señor Rubén Costas. ¿Por qué salieron del país? Ellos sabían lo que iba a ocurrir, porque el mismo 14, por injerencia directa del hermano del vicepresidente Raúl García Linera, más el señor Luis Norberto Clavijo, que trabajaban en inteligencia en el Estado, trasladan del Hotel Asturias al Hotel Las Américas a estas personas, porque obviamente quienes los trajeron a Bolivia fueron los del gobierno, a estos llamados terroristas. Los trasladan y el día 15, porque ellos no salieron del hotel, el día 15, para garantizar que había terrorismo, ponen un artefacto explosivo o una bomba, llámese, en la casa del cardenal Julio Terrazas. El 16 hacen el operativo. Ahora, ¿qué es lo que tampoco los investigadores, la Comisión de Fiscales ha dicho? ¿Por qué el gobierno se adelantó en presentar ya una denuncia formal sobre caso terrorismo ya el día 12 o el día 14, perdón, de abril del año 2009? Aquí hay la denuncia, lo firman justamente los abogados y apoderados del Ministerio de Gobierno, el doctor Rivera y el doctor Denis Rodas. Ahora bien, ¿conversó usted después en la claro que sí, son con los que nosotros hemos conversado. ¿Ellos le dieron parte de la documentación? Parte de la documentación nos han dado ellos, por supuesto. Pero más allá de esto, ¿qué es lo que ocurre? Sosa sale denunciando al señor Rubén Costas y al gobierno diciendo que no le permitieron investigar al señor Costas y a su hermano y a otras personas más. ¿Por qué? Entonces nos preguntamos por qué, si estaban supuestamente investigados y procesados, se los decide apartar de la investigación. Quiero decir de que hay acusación e imputación formal contra el señor Rubén Costas y nunca ha sido convocado ni a declarar. Eso nos preocupa porque nosotros no nos hemos inventado, esto está en el proceso que se está desarrollando allá. Hay personas que por haber recibido una llamada de este señor por menos de 3 minutos, está todavía en la cárcel de Palmasola y otros están en San Pedro. Entonces, ¿qué le hemos preguntado al señor Rubén Costas? Por la unidad del país y por la salud de la democracia le pedimos de que aclare la relación que ha tenido con estos señores, porque para mí el hecho de que se hayan reunido con estos señores no ha cometido delito, pero debe tener alguna razón que le tiene que explicar al país por qué entonces habían los correos, 161 correos y más de 600 llamadas, en las que inclusive puede verse que se está entregando dinero y recursos a este señor. ¿A quién? ¿A quién? El señor Rubén Costas le hace entrega por medio de su hermano $5,400 al señor Eduardo Rosa y le dice que lo cuente y le llame para averiguar si ha recibido ese monto que le habría enviado. Ese es textual, uno de los correos que está con nosotros. De los correos electrónicos entre el señor Pablo Costas, el hermano, con el señor Eduardo Rosa Flores. Y aquí están las llamadas telefónicas que también dice que está en el proceso, y aquí hay varios números telefónicos que seguramente también ya se han investigado a quién correspondían. Ahora, ¿qué le he preguntado yo al señor Costas? Es eso, pero él, lejos de aclarar su situación, reacciona de manera contradictoria contra mi persona, manda a mi propio colega a tratar de destruir a la comisión tratando de acusarme a mí que yo recibo financiamiento del señor Branko Marinkovic, con quien jamás he tenido relación alguna ni contacto. Yo lo he conocido por medio de fotografías o del comité cívico, pero jamás he hablado personalmente con él. ¿Pero financiamiento ha recibido
de alguna otra persona? De ninguno, de nadie, todo lo contrario, nos han descontado 3 días de haber, por haber ido a investigar ese día en la Cámara de Diputados y lo estábamos haciendo con nuestros recursos. Las razones por las cuales se decide destruir a la comisión es justamente porque ni al gobierno central ni a los llamados demócratas a la cabeza de Rubén Costas les interesa que esto salga a la luz pública. De todas maneras, yo como parlamentaria y con responsabilidad, y no me importa el apoyo que en principio me había brindado el señor Humberto Costas para que vuelva a repetir. ¿Humberto Costas? No, el señor, no conozco a Humberto, me estoy refiriendo al señor Rubén Costas, que es el gobernador. ¿Conversó usted con él? Varias veces, hasta por teléfono, sí, por supuesto. ¿A qué le invitó? ¿A ser para ser senadora? Parte de la unidad en la ciudad de Cochabamba a través del senador Bernard Gutiérrez, que es de Convergencia, que ya se ha pasado también con ellos, y también de don José María Leyes, que es el responsable, creo, de los demócratas en la ciudad de Cochabamba. Pero también he recibido, así por decirle, un sinnúmero de invitaciones de todos los partidos políticos. Pero, ¿cuál es la razón de que yo no haya aceptado a ninguno de ellos? Porque no por recibir el voto, por decirle, de 1 millón de cruceños, yo voy a traicionar la confianza y la seriedad y credibilidad que habíamos creado con una comisión. Estas personas han arriesgado sus vidas, su integridad física, porque ustedes recordarán que a los 2 días más o menos que a nosotros no nos impidieron el ingreso para hablar con ellos en Palmasola, fueron allanados, los golpearon y les quitaron sus bienes y los han amenazado y los han castigado sin derecho a agua, luz y todas las cosas. Entonces, ¿cómo yo puedo traicionar esa confianza depositada? Más aún si él, director funcional de la investigación, Marcelo Sosa, el ex fiscal estrella del gobierno, y hoy lo llaman delincuente, dice y confirma todo lo que nosotros hemos investigado. Él aquí confirma su denuncia a la persecución del gobierno y aquí está declarando todo lo que ha pasado, que él fue puesto exprofesamente para condenar, que el gobierno decidía quiénes iban en prisión y quiénes no, y ahí denuncia justamente que habiendo plena prueba contra el señor Costas, no le han permitido realizar la investigación y que lo han apartado de la investigación. De manera que eso demuestra que hay una oposición funcional. Ahora entiendo por qué no han funcionado autonomías, por lo menos en Santa Cruz. ¿Por qué se ha quebrantado esa unidad de los cruceños y por qué se permite el ingreso abusivo y arbitrario del señor Evo Morales para dividir la unidad que había allá? Es más, hoy día, si ustedes pueden ver, inclusive varios nombres de instituciones están siendo cambiados por términos aymaras, se ha puesto el color azul en todo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el país? Entonces, si somos más de lo mismo o somos una oposición funcional al MAS, ¿ustedes creen que esa clase de alternativa le podemos ofrecer al país como alternativa para derrocar a un gobierno dictatorial a todas luces? Creo que no. Para eso es mejor que yo le pedí al presidente Morales que se declare dictador, que cancele las elecciones y que cierre el Congreso, porque ¿para qué sirve un Congreso funcional al movimiento al socialismo que no hace absolutamente nada? Y yo por eso sumamente preocupada por estas cosas, lo único que tengo que hacer es terminar mi investigación, entregar a consideración del pueblo boliviano y por supuesto tengo que entregar una copia de la denuncia al fiscal general del Estado, pero estoy presentando una denuncia formal contra Raúl Álvaro García Linera, contra los miembros de la UTAD, que el ex comandante de la policía, Renato Santiesteban, y otras personas que han participado no solamente del asesinato de estos, sino en esa persecución política de los que han tenido que salir del país, huyendo, tantos exiliados y otros que siguen presos más de 5 años sin sentencia ejecutoriada. Es más, yo he pedido también a los que están siendo todavía procesados por un juez importado de Occidente, como es Sixto Fernández, que no se sometan porque ese no es un juez natural. Ya Sosa lo ha denunciado, que se han reunido varias veces y que él ha recibido instrucciones del gobierno para que sí o sí, como ellos dicen, los condenen y le saquen una sentencia condenatoria contra estas personas que no han matado a un ratón, como se dice. El hermano de Rubén Costas, con su investigación, ¿sabe dónde está?
No tengo idea, pero en principio dice el informe del señor Marcelo Sosa que habría salido con rumbo a Estados Unidos, que se encontraría en Estados Unidos. El hermano del ex gobernador de Tarija, del señor Cosío, ¿sabe dónde está? No, no tengo idea. Es un caso muy parecido, los hermanos también están prófugos. Sí, y yo sé que yo me he entrevistado con uno el año 2011 porque he ido a un congreso en Paraguay. ¿Ya? Y hemos traído una resolución camaral del Pleno de la Cámara de Diputados de Paraguay pidiendo que se restituyan las garantías constitucionales y el debido proceso contra los presos y perseguidos políticos, y en esa ocasión me he reunido con el señor Mario Cosío y con el diputado Adrián Oliva, porque él está exiliado allá y tuvimos que visitarlo y él nos dijo su verdad, las cosas que habían pasado, pero obviamente nunca hablamos de su hermano. En el caso de Manfred Reyes Villa, él está en los Estados Unidos, pero su hermano, Eric Reyes Villa, que era ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, ha tenido una sentencia, diremos, benevolente de esta justicia que ustedes acusan que es del MAS, y los militares, que no eran ministros, están en la cárcel. ¿Por qué será? Porque es una justicia unilateral. Solamente se ha procesado a un grupo, y no obstante de que existen los decretos, para mí los decretos que firma el señor Carlos de Mesa Gisbert, que son los decretos de la impunidad, por los cuales deja sin efecto la ley de seguridad ciudadana que había entrado en vigencia el año 2003 en agosto. Y ustedes saben que esto ocurrió en octubre del 2003. Esa ley ya sancionaba la sedición, como que está ocurriendo hoy día, estos días aquí en Sucre, la sedición, el alzamiento armado, la destrucción de bienes públicos, sancionaba como delitos contra el Estado. Esos delitos del Estado estaban vigentes y se cometieron en octubre del 2003, y resulta de que al poco tiempo dicta una especie de amnistía el señor Carlos de Mesa Gisbert, cuando la amnistía se hace en favor de quienes ya han sufrido una sentencia y de quienes ya han sido procesados, en primer lugar. Pero ese decreto es general, porque declara una especie de indulto para todos, no solamente para los movimientos sociales que ocasionaron aquel derrocamiento. Entonces, hay corresponsabilidad de un gabinete, y en este caso solo a unos cuantos que se han presentado al proceso los han condenado. No sé si sea benevolente o no, pero ¿por qué no se procesó a Evo Morales y a sus movimientos sociales que fueron los que causaron el derrocamiento y la destrucción de los bienes públicos? ¿Por qué solamente de esa forma unilateral se ha permitido una sentencia cuando Gonzalo Sánchez de Lozada y otras personas salieron del país, huyeron, eso sí que huyeron del país, y no se ha podido hacer hasta el día de hoy una extradición? Entonces, ¿se puede confiar? Manfred Reyes Villa, su hermano, el señor Costa, su hermano, el señor Cosío, su hermano, ¿será muy sospechoso, muy coincidente? Yo considero que en Manfred Reyes Villa sí se puede confiar. Pero su hermano ha sido víctima de este proceso totalmente irregular y ilegal que se ha llevado adelante. Pierola, los militares que no eran ministros están en la cárcel. Los militares que han ofrecido, claro, pero porque se ha acogido al beneficio de la libertad, porque creo que le han dado menos de 3 años. Por eso, muy benevolente, ¿no? No para sé el si ministro. Pero, a ver, fíjese, si no ha sido benevolente esta justicia que solo administra justicia contra un grupo, contra las víctimas en este caso. Sí, pero los militares no eran los ministros. Militares, pero eran quienes estaban a cargo del alto mando militar, y ellos dependen directamente del presidente. No, aquí no se rompió cadena de mando, ellos obedecieron, y sin embargo no se ha castigado al presidente hasta el día de hoy, porque hoy se fue. Ahora, sin embargo, están procesando en rebeldía, vulnerando lo que dice la Constitución. Yo estoy segura de Manfred Reyes Villa que él no cometió delito alguno, porque 1 mes y medio se alió a ese grupo que después ha salido con estos procesos y con derrocamiento. Entonces, ¿cuál era su responsabilidad? Su hermano ingresó como ministro y fue sentenciado por osmosis. A menos de 3 años. En menos de 3, ¿no? Por eso, muy benevolente. Pero no, si no ha hecho nada y solamente ha sido parte de 1 mes y medio de un grupo que ha sido considerado lo peor. ¿Y por qué se ha procesado solo a una persona? Y los militares que no han sido ministros ni 1 mes y medio. Es que son del alto mando militar, y estos eran responsables porque dependen directamente del presidente, y se supone que ellos sacaron
supuestamente a las Fuerzas Armadas, a la policía, helicópteros y otras por orden cosas. Superior. Por órdenes superiores. Y por conocimiento del gabinete. Por supuesto. Si no, vamos a tener sospechas de los tres, Manfred, Costas, Cosío, queda Samuel Doria Medina, que avaló esta Constitución en el Congreso, que votó en Oruro con sus constituyentes. ¿En quién van a confiar los opositores? Bueno, yo por lo menos no confiaría en una oposición funcional. Una oposición funcional que siempre ha hecho las cosas y buena letra en el Congreso, por lo menos los diputados de la ciudad de Santa Cruz a favor del movimiento al socialismo. No han hecho nunca una gestión en favor de la población y en favor de la recuperación de los derechos humanos. No han hecho absolutamente nada. A diferencia de algunos diputados de Tarija que han hecho lo imposible por ayudar a salir de la cárcel al señor Felipe Moza. El otro expresidente que queda es Jorge Quiroga Ramírez. ¿Qué piensa usted? Bueno, Jorge Quiroga Ramírez ha sido un presidente de lo más joven, creo que ha demostrado alguna actitud positiva en su tiempo y hoy tiene ya una sentencia y con seguridad si el momento que se presente le van a ejecutoriar la sentencia, como la justicia está supeditada al órgano ejecutivo y particularmente a Evo Morales, entonces ¿qué garantías tenemos de una justicia unilateral que solo funciona para hacer persecución política? Nos parecería que debería de haber unidad entre todos, sean moros y cristianos. Esa era la idea ante la imposición por tercera vez consecutiva de Evo Morales, cuando tiene 10 goles de ventaja, el doble de jugadores y todo el árbitro de la democracia, que es el Tribunal Electoral, está a favor de él. Lamentablemente, no solamente hoy tenemos que cuidar nuestro voto, sino también que defenderlo. Pero para que se den cuenta cómo administran justicia, es una forma de administración de justicia del órgano electoral que está supeditado al órgano ejecutivo. Entonces tenemos todas las de perder si es que no hay unidad, pero unidad entre funcionales y más de lo mismo no me parece. Pienso de que puede quedar Samuel Doria Medina, puede quedar cualquier otro. Y finalmente no debería de importarnos tanto quién va a la cabeza. Lo que nos debería importar es una verdadera unidad, esa sed de justicia y retorno a la democracia que todos los bolivianos estamos pidiendo. Ahora, unidad de la oposición. Unidad, de los verdaderos opositores no funcionan. Y ahora entonces, ¿quiénes quedarían en su criterio? En mi criterio quedarían, como usted lo ha manifestado, el señor Samuel Doria Medina, que ha aprobado, cierto, una constitución toditos han aprobado, porque si no hubiese habido ese alargue en la Asamblea Constituyente, esta constitución no hubiese salido, ni se la hubiese modificado, ni hubiesen habido los muertos en la Calancha aquí en la ciudad de Sucre, que es también otro caso llamado de Estado y que fue orquestado por el gobierno central. En ese sentido, ¿qué opositores nos quedan? No hay invisibles, porque a los primeros que han empezado a alzar la cabeza, el gobierno se los ha cercenado, se los ha aplastado. Y estos son los únicos que tienen, porque tienen partido político, porque tienen estructura, base social y sobre todo tienen recursos económicos que les han quitado a todos los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, porque resulta de que el gobierno nomás tiene derecho a utilizar recursos del Estado para su provecho personal y para su campaña proselitista, que el presidente Morales no ha dejado de hacer desde el primer día que se ha sentado en el trono presidencial. Y entonces, por eso, ¿quiénes? ¿Samuel Doria Medina? Sería Samuel Doria Medina, tal vez se va a unir? Tendría que ser con Tuto Quiroga, porque con Costas considero que no corresponde. Esa es mi opinión, le guste o no al señor Rubén Costas, porque él ha sido funcional al movimiento al socialismo y ha sido el que ha entregado la unidad de su pueblo a consideración del movimiento al socialismo. ¿Será suficiente? No sé si sea suficiente, pero supongo que hay mucha gente que de los propios masistas están tan desconformes con el desgobierno que hoy vivimos, con ese latrocinio generalizado, y creo yo de que la gente sí puede, por todas estas cosas que seguimos denunciando, que es un gobierno corrupto, puede los propios masistas volcarse en contra del movimiento socialista. Me quedan 2 minutitos. ¿Qué más nos quiere contar, señora Norma Pierra? Bueno, contarle simplemente de que como parlamentaria yo estoy cumpliendo mi mandato. Yo no vengo por mandato de alguien, como se dice. Yo he venido por mandato del pueblo
Cochabamba particularmente, y yo voy a cumplir ese mandato fiel y leal a mis principios además, y solamente le quiero decir que si no voy en una, usted me preguntaba inicialmente, ahora ¿con quién va a ir usted? Fuera de micrófono. Pues sí. No, y no me interesa a mí repetir, lo que me interesa es crear una unidad en la ciudad de Cochabamba para poder hacer el rescate de nuestro territorio, vale decir, gobernación y alcaldía. Para eso estamos preparando una agrupación ciudadana que simplemente comprometa a los verdaderos patriotas que queremos el retorno de la democracia y por lo menos el progreso y desarrollo de nuestra ciudad. Esto sería para el próximo año. El próximo año. Este año pienso culminar por lo menos mi mandato, porque la Constitución dice que hemos sido elegidos por 5 años, y esos 5 años se cumplen el 21 de enero del año 2015. Sin embargo, a muchos les están obligando a renunciar si se quieren reelegir, cuando la Constitución dice que por segunda vez pueden ser reelectos de manera consecutiva sin necesidad de renunciar. Lamentablemente el órgano electoral hasta hoy no ha presentado las bases del juego, que son el juego democrático, que era la ley de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. Por eso hemos emplazado un informe oral al tribunal en pleno para la próxima semana, para que nos aclaren todas estas dudas que no están aclaradas y que hacen a que la mayoría de los diputados y senadores que quieren repetir, se vean obligados a renunciar 6 meses antes al mandato. 6, no 3. No, son 6 porque sería hasta diciembre. Hasta diciembre, ¿no? Entonces, esa es una ilegalidad que no podemos permitirla porque se estaría violando la Constitución, pero queremos que el tribunal en pleno responda de cara al país estas cosas. Muchas gracias, señora Norma. Yo soy la agradecida con ustedes y siempre recordando que me hago responsable por las opiniones que vierto. Esto no compromete la imparcialidad y el prestigio que tiene este medio de comunicación. ¿Ha habido algún problema en algún medio? Hay en muchos medios, la mayoría de las redes han sido cooptadas por el movimiento al socialismo o compradas, y resulta de que nos bajan cámaras o directamente nos cortan, porque como hay un control específico en la consideración de todos los medios de comunicación, sale una información tasada, lo que le conviene al gobierno, porque por eso nos han quitado cámaras, las redes nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Después de la pausa, amigos, hoy en la tarde había una acción jurídica que se conoce como acción de libertad en relación al conflicto alcaldía-choferes. Vamos a intentar saber en qué ha quedado. Las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Don Óscar Urquizu está vía celular contactado con nosotros. Don Óscar Urquizu, esta tarde a las 2:30. Bueno, volvemos, les decía, estoy en contacto con don Óscar Urquizu. A ver, rapidito, cuénteme por favor, ¿en qué consiste? Qué pena, don Óscar Urquizu ya estaba en contacto con nosotros, estamos intentando volver a contactarnos con él, su celular está inhabilitado, vamos a ver si es que podemos tener el contacto. Acción de libertad, ¿qué significa esta acción de libertad? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Y qué efecto tiene? ¿Qué efecto tiene la acción de libertad? Si don Óscar Urquizu nos puede contestar el celular, le agradecería bastante. Nosotros lo estamos volviendo a convocar para que nos pueda contar en qué ha quedado. 2:30 de la tarde. Bueno, no está activado su celular. Me hubiera gustado conocer algo más sobre ese tema. Les reitero, circuito Óscar Crespo Sucre está garantizado, el circuito Óscar Crespo Sucre, para este viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, garantizado, porque el transporte ha decidido cuarto intermedio en las medidas de presión hasta el próximo lunes, para garantizar que el circuito Óscar Crespo Sucre se lleve a cabo de forma normal, de forma regular. No, un celular no contesta, el otro celular está apagado. Óscar Urquizu, ¿cómo está? Gracias por aceptar nuestra llamada. Ha habido una acción de libertad la tarde de este día miércoles. ¿Puede contarnos los detalles, por favor? Así es, Wilson. Un saludo en primer lugar a la radio.
En la madrugada del día de hoy habíamos trabajado junto con el doctor Rolando Palacios, director de jurídico de la alcaldía, el doctor Juan Américo Alcoz y mi persona, en una acción de libertad, toda vez que la Policía Nacional y el Ministerio Público no dieron una solución para salvaguardar la libertad del alcalde del municipio de Sucre y de los cerca 20 funcionarios que todavía se encontraban técnicos en la noche secuestrados por los transportes. Es decir, la audiencia está que se llevó a cabo en una de notificar a los representantes del transporte, quienes no asistieron, y finalmente el Tribunal de Garantías Constitucionales otorgó la tutela. Eso significa que dio la razón al alcalde municipal diciendo que los transportistas deben abstenerse de realizar cualquier acto de persecución o hostigamiento contra el alcalde o contra funcionarios del gobierno autónomo municipal. En resumen, eso te podría cortar de forma breve, sabiendo que el tiempo en los medios de comunicación es corto, apreciado Wilson. ¿Qué significa ello? ¿Que solamente el transporte pesado tiene esa limitación o que cualquier sector de ciudadanos tampoco puede asumir esa situación? No, significa que solo el transporte, porque en la resolución el tribunal ha sido claro que no es solamente de los dirigentes, porque se explicó de que los dirigentes representaban un sector que tenían bases, que también hostigaban, perseguían y habían retenido la libertad, habían violado la libertad del alcalde y la libertad de por mucho tiempo de 85 funcionarios del municipio. Entonces la resolución es en contra de este sector y sobre todo de los dirigentes que fueron los accionados o los denunciados. Esto significa que no pueden generar ningún tipo de hostigamiento o persecución a la libertad de locomoción, a las actividades normales del alcalde y de los funcionarios de la alcaldía. Lo contrario significaría un delito de desobediencia de resoluciones constitucionales, que eso está penado con cárcel. ¿Esto afecta al alcalde, a los funcionarios del municipio, tomando en cuenta el bloqueo de los accesos a la ciudad de Sucre? ¿Se estaría incumpliendo? Mira, Wilson, nosotros habíamos solicitado que sea extensivo también al resguardo de la ciudadanía, de los edificios del gobierno municipal. Sin embargo, el tribunal tampoco accedió a eso. Fue claro y expreso en decir que la acción de libertad es para cuidar a las personas, no a los edificios, ni se puede extender a toda una población de forma indeterminada. En ese sentido, yo abogado de la alcaldía, en este caso del alcalde, no considero que con este bloqueo se esté violando esta resolución del Tribunal de Garantías con el bloqueo de los accesos a la ciudad. Lo que no significa que no se puedan tomar otras medidas. La medida de la acción de libertad es concreta a la protección de la libertad de locomoción del alcalde y de funcionarios del municipio. No se extiende, repito, al bloqueo que está anunciado por los transportistas,
pero sin embargo existen otros recursos que se están analizando junto al equipo de abogados de la alcaldía. ¿Sanciones económicas, sanciones morales para los dirigentes o ninguna? Sí, existe una, y es muy buena la pregunta, ha sido expreso el Tribunal de Garantías en decir que se condena con daños y perjuicios. Es decir, que en las 26 horas que el alcalde ha estado detenido indebidamente, estado secuestrado, o los 85 funcionarios que han estado detenidos más de 10 horas el día de ayer, entre las 8 a las 8 de la noche, o más de 12 horas, perdón, o los 20 funcionarios que han estado durmiendo en el gobierno municipal, secuestrados y indebidamente detenidos, hubiera causado un daño económico. Ese daño económico debe ser resarcido por las personas accionadas. Entonces, eso por supuesto supone una calificación en tribunales. Por supuesto que se presenten pruebas al respecto, pero como gobierno municipal estamos salvados. Si en esas 24 horas hemos tenido alguna pérdida, esa pérdida tiene que ser cubierta con el patrimonio de los dirigentes recurridos en la acción tutelar. ¿Quiénes son los dirigentes? En este momento no tengo los nombres, pero son los actuales dirigentes del transporte. ¿Está Severino Coronado? No recuerdo. No, sinceramente no recuerdo, Wilson, los nombres, pero el día de mañana poder tener acceso a los documentos que se han presentado, y ahí están, entiendo que son 5 nombres que han sido accionados. Le doy algunos nombres. Vladimir Paca. Está Vladimir Paca, sí. Omar Aguilar. Omar Aguilar también. Entre algunos de ellos. Sí, Oscar Reynolds. Dos están. No recuerdo que sea Oscar Reynolds. Recuerdo, sin embargo, vale la pena mencionar que este recurso es un recurso tutelar de garantías, en el cual el mismo tribunal y la misma Constitución permite cierto tipo de informalidad, porque se está resguardando lo más importante que tiene una persona, que es la libertad. Por eso habíamos preparado el recurso en la madrugada del día de hoy. Y por supuesto ha sido un equipo de abogados que ha presentado a la rápida, de forma no solamente rápida, sino también eficiente, y el resultado es que el tribunal ha concedido el recurso, nos ha dado la razón, diciendo que evidentemente el alcalde ha estado indebidamente detenido, privado de su libertad sin ningún motivo legal, y que además no puede ser en lo posterior perseguido ni limitado en su libre locomoción. ¿A cuánto ascendería el monto que debieran pagar por daños y perjuicios? ¿Se ha cuantificado? No, eso no se cuantifica, solamente la resolución hace mención de que es posible calificar el daño. Hemos conversado así muy rápidamente con alguna autoridad del gobierno municipal, y es imposible hacer una cuantificación del daño, porque se necesitarían reportes de todas las unidades que han estado perjudicadas. Por ejemplo, en el edificio consistorial trabaja la dirección jurídica, trabaja la coordinación general con la subalcaldía. Entonces, en este periodo ha habido algún daño, debería tener un reporte de unidad por unidad. En el caso también hay un reporte material de vidrios rotos, de daño a la pintura del Palacio Consistorial,
de puertas rotas, hay ciertos daños materiales que se supone que han sido al tratar de privar de la libertad al alcalde y a los funcionarios del gobierno municipal. Entonces sería muy irresponsable mencionar una cifra. Para eso se necesita una calificación del daño, por supuesto haciendo un informe de todas las unidades y eso comprobarlo ante el mismo tribunal. Muchas gracias, don Óscar Urquizu, muy amable. Gracias, Wilson, y un saludo a la radio.